¿Cómo usar al árbitro de la paz para una guía diaria? Es el tema que vamos a ver en este corto capítulo dentro de la voluntad perfecta de Dios. El apóstol Pablo describió el fenómeno del testigo interno de una manera muy particular. A la paz de Dios la llamó árbitro, así como usted lo está escuchando. ¿Y por qué? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este corto capítulo. En otras palabras, tenemos un árbitro especial que nos guía en nuestra vida. Y eso, para darle énfasis bíblico, lo vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra del Señor en este texto bíblico: y la paz de Dios gobierna. Y es importante que usted subraye la palabra gobierne. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nuevamente repito Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En este capítulo estamos enfocándonos a un tema muy importante dentro del estudio bíblico: cómo usar. Sabemos que el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene un rol que cumplir dentro de cada hijo de Dios. Y es necesario que aquel testigo interno, el cual habla nuestras vidas, identificado al Espíritu Santo, también nos hace ver que tiene una descripción aún mayor. Hay un alcance bastante interesante respecto también a la paz que produce Dios en nosotros. Y en otras palabras, tenemos que ver a esta paz como un árbitro especial que nos guía en nuestra vida diaria para la toma de decisiones. Y el apóstol Pablo, al referenciar en Colosenses, en esta expresión, en esta carta que le dirige a sus hermanos, que también tenían conocimiento del Espíritu Santo, que también tenían conocimiento de las bendiciones del Señor, que tenían conocimiento de los atributos del Señor, saben que el Señor prometió paz, saben que el Señor prometió el Paracleto, saben que el Señor trae bendición a la vida de sus hijos. Y cuando encontramos que se refiere a la paz de Dios, pero con un calificativo importante de lo que va a ser esa paz en la vida de cada uno de nosotros, es gobernar. La paz de Dios gobernando en cada uno de nosotros, en lo más profundo, en nuestros corazones. En ese sentido, se supone que la paz de Dios en nuestros corazones debería gobernarnos o guiarnos. Por eso la palabra está refiriendo a que esta paz tiene que gobernar en vuestros corazones. Y está enfocado y está determinado que Dios, a través de su paz, gobierna tu vida y la mía. Nos instruye a través de esa paz que Él deposita en nuestros corazones. La paz de Dios en nuestro corazón se genera por la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo constantemente testificando. Es el Espíritu Santo constantemente hablando. Es el Espíritu Santo que desde nuestro corazón está clamando al Padre, Abba Padre. Es el Espíritu Santo que está hablando permanentemente a nuestros corazones. Y eso redunda en paz. Por ejemplo, tenemos la necesidad de prestar mucha atención por el riesgo que representa cuando no tenemos paz. Hay que tener esta alerta. Eso es un indicador. Significa de que podemos estar en un peligro muy grande. La palabra griega que se traduce como gobernar es la palabra braveuo. Braveuo. Esa es la palabra que se utiliza en el griego
para gobernar. Y significa ser árbitro, significa arbitrar, significa dirigir, significa gobernar. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en Colosenses 3:15 tiene una connotación bastante interesante de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. El significado de ser árbitro, el significado de arbitrar, el significado de dirigir, y propiamente como lo tenemos en la Reina Valera 960, gobierno. Esa paz en nosotros produce realmente algo maravilloso. Y este capítulo y el siguiente nos van a hablar respecto a este enfoque. Dios recurre a la paz que pone en nuestro corazón con la finalidad de dirigirnos, con la finalidad de gobernarnos. Y es importante que tú y yo tengamos presente esto. Si no tenemos paz, no vayas, no salgas, no compres, no calles, no hables. Si no tenemos paz, significa de que es una alerta para limitar la acción que vamos a tomar o la decisión que vamos a ejercer. En ese sentido, si no tenemos paz respecto, por ejemplo, a la decisión de casarse con X persona, no se case. Si no tenemos paz respecto a la decisión de tomar un trabajo, no lo tome. Si no tenemos paz respecto a tomar una decisión para ir de viaje, no lo haga. La paz que Dios ha depositado en nuestras vidas está para dirigirnos, está para gobernarnos. Por eso es el árbitro de la paz. En ese sentido, se supone que deberíamos detenernos cuando el árbitro, en el caso de lo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas sobre la fiesta del fútbol a nivel mundial, tanto el viejo continente como también este nuevo continente, pues ha entrado en una fiesta y se habló mucho del fútbol. Y en ese sentido, esta disciplina nos enseña algunas cosas que son elementales y que es de conocimiento público. En todo partido hay un árbitro. En todo partido, el árbitro es el que marca el inicio del juego y termina el juego. Obviamente con algunas regulaciones de por medio. Por ello, se debería de suponer para nuestra vida diaria y espiritual que deberíamos detenernos cuando el árbitro suena el silbato, porque es el árbitro quien nos dice si debemos seguir jugando o nos hace el señal de que el partido va a terminar o nos está enfocando también a través de un gesto de que está pasando algo malo. En ese sentido, si aprendemos a dejarnos guiar por la paz que hay en nuestro corazón, que el Espíritu Santo genera en nuestras vidas, porque es Dios poniendo a través del Espíritu Santo esa paz en nuestros corazones, tendremos entonces éxito en la toma de decisiones, cualquiera que sea. Quiero compartir contigo una anécdota que, por cierto, no es de este continente, no es de ningún pastor de este continente, es de un continente muy lejano, del continente africano, y este pastor nos cuenta una experiencia que la relata de manera muy vivencial de lo que le ocurrió a un amigo muy cercano respecto a lo que es el árbitro de la paz en nuestras vidas, a lo que significa tomar decisiones en base a la paz que Dios produce en nuestras vidas. Dice esta anécdota, un amigo mío salió de la iglesia una noche, mire dónde salió, de la iglesia, y tomó un taxi en una autopista, ya casi muy parecido a lo que vivimos en esta parte del mundo también, ¿no? Hay que ser muy precavido al momento de tomar un taxi. Después me contó la experiencia terrible que tuvo, cuenta este pastor. Dijo, recuerdo que sentí una inquietud cuando me estaba subiendo al auto y no sentía paz. Como puedes ver, el árbitro de la paz estaba sonando un silbato y diciéndole, no, no vayas y no te subas en ese taxi.
Era lo que, traduciendo esta experiencia al tema que estamos compartiendo, en una analogía muy directa, es lo que estaba ocurriendo. La intranquilidad, la inquietud, la falta de paz que tenía este hombre respecto al taxi y al viaje que tenía que hacer en él mismo, él al no escuchar la voz de Dios, mira lo que vino a continuación. Mi amigo narró lo siguiente, dice este pastor. Había una persona, además del conductor, en ese taxi. Y cuenta, y yo estaba sentado en el asiento de atrás, como todo pasajero. A la mitad del viaje, el conductor empezó a manejar muy despacio. Apagó sus luces y empezó a cantar un himno, pero no un himno bautista, un himno que se titula Guíame, luz amable, que en esa parte del mundo es un canto que frecuentemente se canta en los funerales. Entonces el conductor se presentó como un brujo que operaba desde una población cerca de una ciudad llamada Accra, capital. Mientras iban por la autopista, el conductor y el hombre que estaban con él le dijeron a mi amigo, relata el pastor, te estamos llevando a un lugar. Él estaba aterrado, cuenta. Ellos dieron la vuelta para salir de la autopista y condujeron el auto por un camino polvoriento hasta un cementerio. Cuando llegaron al cementerio le dijeron, sal del auto, vas a morir. Mi amigo me dijo, supe que esa era mi última hora porque ellos dijeron que me iban a sacrificar y que iban a usar partes de mi cuerpo para los rituales. Y continuó, justo antes de que estuvieran a punto de sacrificarme, oré, sabiendo que esos eran mis últimos minutos en la tierra. Realmente esto parece de ficción o de película de terror. Entonces el conductor dijo, si te unes a nuestro grupo de brujería, no te mato. Y cuenta este hombre, yo acepté unirme a ellos para salvar mi vida. Y mi amigo agregó de que realmente lo hizo por necesidad. Así que pensando que habían ganado un converso, estos brujos regresaron al auto y condujeron a la siguiente población. Mi amigo siguió narrando. Me botaron en el cruce más cercano al centro. Cuando salí del auto, les dije a estos hombres, si piensas que alguna vez me uniría a semejante grupo maligno, deben de estar locos. El poder de Jesús es mayor que cualquier otro poder. Y con eso mi amigo se fue corriendo hasta llegar a la muchedumbre más cercana. El conductor y su compañero no pudieron perseguirlo porque había demasiada gente cerca. Dios había salvado a mi amigo de cierta muerte en manos de asesinos rituales que practicaban la brujería, cierra este pastor. En medio de esto, amados hermanos, Dios había intentado dirigir por medio de lo que hemos denominado el árbitro de la paz a este hombre. Esa ausencia de paz que había en él, esa inquietud, esa intranquilidad, esa angustia de tomar ese taxi y viajar con ellos, era precisamente la señal que Dios le estaba dando para que cambie la decisión. La intranquilidad que esta persona había sentido cuando ya estaba subiendo al auto era una advertencia que Dios le hacía para que no prosiguiera. En la vida cristiana necesitamos tener paz respecto a muchas cosas en las que nos podemos involucrar. A veces no hay razón para tener paz. A veces no sabemos por qué estamos en paz, a pesar de lo difícil, complejo, adverso que pueda ser el día a día o el contexto en el que estemos inmersos o el desarrollo de las actividades cotidianas. De repente, a pesar de que en el trabajo todo puede estar de cabeza, en la familia pueden haber problemas, puede ser que incluso haya una crisis de salud en la misma persona, pero a pesar de todo eso, tenemos una paz que a veces no la podemos explicar. A esta paz, la palabra mismo de Dios nos dice
que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces no sabemos por qué tenemos tanta paz. Es porque el Espíritu Santo está actuando. El Espíritu Santo está ministrando. El Espíritu Santo está depositando paz en tu vida como en la mía. Y esta palabra que referenciamos al inicio de este capítulo, y la paz de Dios gobierne. Es la paz de Dios que te va a dirigir, es la paz de Dios que te va a gobernar, es la paz de Dios que va a arbitrar tu vida. Es el Señor actuando a través de su Espíritu Santo como un árbitro de paz. Recuerda que si el árbitro suena el pito, es porque debemos hacer un alto para tomar nuestra decisión. Este capítulo es breve, es un capítulo hermoso, porque nos invita a recordar una promesa maravillosa de Dios para tu vida y la mía. En todo momento y en toda circunstancia, si nuestros pensamientos perseveran en aquel en quien confiamos, que es nuestro Padre Celestial, dice Isaías, Él llenará de completa paz tu vida y la mía. Y claro, amado hermano, lo hará por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae paz a tu vida y a la mía, y esa paz no se parece a la que el mundo da. Esa paz no es como la que el mundo da, porque la paz que Dios nos da es la paz que Jesús vino a ofrecer. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Dijo Jesús, mi paz os doy y mi paz os dejo. Y mi paz que doy no es como el mundo la da. Así que, amado hermano, esta paz que Dios genera en nuestras vidas sea una realidad para la toma de decisiones que tenemos que tomar cada día en nuestro caminar diario. Este capítulo es corto, directo, pero parte del repaso de la siguiente clase. Así que no se quede sin tomar sus apuntes. Bueno, pasamos inmediatamente a un nuevo capítulo. Nuestro capítulo 13 tiene como título algo que es necesario utilizar, conocer primero para poder utilizar, cómo se diferencia cuando el Espíritu habla de maneras distintas. ¿Cómo notar esta diferencia? ¿Cómo usted y yo podemos notar la diferencia cuando el Espíritu habla de maneras distintas? Bien, vamos a ver algunas diferencias y que es importante que las puedas anotar y que sobre todo puedas repasar las veces que sea necesario este estudio para que saques lecciones, para que las puedas aplicar y para que las puedas compartir con muchas personas que a nuestro alrededor pueden estar necesitadas en estos momentos de una palabra de esperanza, de una palabra que fortalezca, de una palabra que edifique, de una palabra como la que el Señor trae en nuestras vidas, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bueno, veamos la primera diferencia. La voz del Espíritu Santo en tu alma. La voz del Espíritu Santo prácticamente en tu mente. ¿Sí? Vamos a ver esta parte que es importante. El Espíritu Santo también habla a nuestra mente y nos dirige. Y tal vez tú vas a ir encontrando cosas que no deben de sacarse de contexto, porque vamos a tratar de matizar y obviamente que sea visible, que la aplicación no se descontextualice. Bien. Entonces, la voz del Espíritu Santo en tu alma. Bien. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas. El Espíritu Santo habla a nuestra mente y nos dirige. E incluso también lo vimos hace un momento cuando habla a nuestro corazón. ¿Cómo es cuando el Espíritu Santo le habla a tu mente? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Cualquier cosa que entra en tu mente es un pensamiento, por principio. Todo lo que ingresa a tu mente va a ser un pensamiento.
El Espíritu Santo le habla a tu mente cuando pone pensamientos en ella. Y esto es finito, pero interesante. Y voy a repetir nuevamente las dos aseveraciones que estoy haciendo. Cualquier cosa que entre en tu mente es un pensamiento. Puede ser un pensamiento bueno, puede ser un pensamiento malo. Por principio. Ahí donde tú estás sentado en este momento. De repente hay cosas que están llegando a tu cabeza. Ahí llegan pensamientos. Todo lo que entra en tu mente es un pensamiento. El Espíritu Santo le habla a tu mente cuando pone pensamientos en ella. Y aquí abro un paréntesis para afirmar esta verdad. ¿A qué me refiero? ¿Y en qué contexto? Cuando el Espíritu Santo le habla a tu mente, al poner un pensamiento en ella, es producto de la palabra, de la revelación escrita. No nuevas revelaciones, no nuevas cosas que no estén en el canon bíblico. El Espíritu Santo va a traer a tu memoria pensamientos que están en la palabra de Dios. Qué importante es estudiar la palabra. Qué importante, amado hermano, es estudiar la palabra, profundizar en la palabra, para que a través de esa palabra, el Espíritu Santo provoca en tu mente, al traer un pensamiento que va a edificar y a fortalecer tu vida. ¿Qué dice Juan 14:26? ¿Qué dijo el Señor Jesús respecto a esta manera de hablar del Espíritu Santo? Dice Juan 14:26, y voy a leer la versión NBI. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y presta atención a esta parte, y les hará recordar. Si tú tienes la oportunidad de buscar la NBI en tu casa, si la tienes, o en el teléfono, o en tu computadora, toma esta referencia. Y les hará recordar. Cuando habla de recordar, asocia directamente a la mente. ¿Dónde vienen los recuerdos? No es al estómago, vienen acá, a la mente. Dice el Señor finalmente, todo lo que les he dicho. ¿Qué va a hacer recordar el Espíritu Santo? Lo que Dios nos ha dicho. ¿En dónde? En su palabra. No es que usted se acuesta comiendo muy tarde y por ahí se acuesta con indigestión y comienza a tener unos sueños extraños y al día siguiente usted dice, Dios me habló, el Espíritu Santo trajo estos pensamientos a mi cabeza y usted cree que ya ahí tiene una nueva doctrina y comienza a repartir ese tipo de experiencias negativas, producto de una indigestión y no producto de una revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, este versículo que nos va a acompañar en algunas instancias de esta noche. Es claro lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Quién lo envía? El Padre. El Padre lo envía en el nombre del Hijo, de Jesús. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Ahí está claro. Así que lo que el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente, esos pensamientos que va a traer a nuestra mente, están basados en la palabra. No en la palabra de un hombre, no en la palabra de un capítulo de ficción, no, en la palabra de Dios. Por eso el cristiano no se puede apartar de la palabra. Por eso, amado hermano, usted no puede desperdiciar su tiempo alejándose de la palabra. El Señor siempre dijo, escrito está. Y ese modelo a seguir que tenemos es la mejor referencia a nuestras vidas. Escrito está. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice un diácono, no es lo que le dice un líder, no es lo que dice un mandatario, no es lo que le va a decir mañana más tarde su cónyuge, es lo que Dios dice en su palabra. Y el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que en la palabra usted va a ir aprendiendo. Este versículo
manifiesta claramente que el Espíritu Santo nos hará recordar las cosas reveladas en la palabra. Tú y yo debemos aprender a distinguir entre pensamientos que vienen de nuestros procesos mentales naturales y pensamientos que vienen del Espíritu Santo, porque también hay pensamientos y sugerencias que vienen del enemigo de nuestras almas, que vienen de Satanás. Siempre se ha dicho, mente ociosa, pista de aterrizaje para Satanás. Acuérdese, eso es un dicho de antaño, de antaño. Mente ociosa, mente que está vacía de la palabra, mente que no tiene nada productivo, pista de aterrizaje para Satanás. Satanás es experto en dardearle con esos pensamientos y sugerencias. Tal vez él te sugiere, ya no estudias la Biblia, ya no ores, ya no te congregues, ya no hagas nada de esas cosas. Cristo viene pronto, Él ya pagó por tu pecado y comienza a marear a la gente. Recuerda, 99% de verdad y una pizca de mentira y es una herejía completa. Así que tenemos una gran responsabilidad de adentrarnos día a día y llenarnos de la palabra, deleitarnos en la palabra, para que sea el Espíritu Santo recordándonos todas esas cosas que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, alguien preguntó alguna vez, ¿cómo conoces la voz del Espíritu Santo? Si yo esta noche le preguntara a usted, ¿cómo usted conoce la voz del Espíritu Santo? Tal vez usted se quedaría absorto. ¿Cómo contestar esa pregunta? ¿Cómo contestar a esa pregunta? Que parece muy compleja, muy difícil, pero tal vez su respuesta es sencilla. Porque más o menos esto sería como si alguien me preguntara después de 26 años de casado si conozco la voz de mi esposa o no. Así de sencillo. Puede ser que la luz esté apagada, puede ser que ella esté en la línea telefónica, puede ser que esté del otro lado de la pared, pero si yo escucho esa voz, la voy a reconocer. Entonces, en pocas palabras, es por experiencia. ¿Cómo usted conoce la voz del Espíritu Santo? Por experiencia. Entre más escucho ciertas cosas, más fácilmente podemos identificarlas. Eso es un principio. Haga usted la prueba. Y creo que aquí todos los que están casados han de tener esa experiencia. Conocen muy bien la voz de su esposa o de su esposo. O los hijos conocen muy bien la voz de su padre. Los padres conocen muy bien la voz de sus hijos. Los hermanos conocen muy bien la voz de sus hermanos, por experiencia. ¿Por qué? Porque hay una constante. Estamos frecuentemente conversando, dialogando, interactuando. Usted escucha mi voz, yo escucho su voz, y en esa interacción eso se va almacenando y podemos distinguir fácilmente la voz de alguien. Yo, por ejemplo, hace muchos años tenía una particularidad y lo cuento como tal vez, no es como un testimonio, por cierto, pero vale la oportunidad contar esta experiencia. Hace muchos años, sí, era muy inmaduro en esa época, me gustaba llamar por teléfono a la gente y hacerme pasar por otra persona. Y a veces llamaba como que era alguien de un canal de televisión, otros de que se habían ganado un premio. Y por aquí hay personas que se acuerdan de esa época, ¿no? Algunos, bueno, fueron víctimas de ese tipo de bromas. Pero con pasar el tiempo, la gente ya no fue cayendo fácilmente y me sacaban la voz y decían, no, tú eres David y ya no te creo. Tú eres David que me está haciendo esta broma. Y efectivamente tuve que dejar de hacer esas bromas, pues bueno, uno ya va madurando y otra cosa que ya lo fueron también identificando. Es la experiencia, amado hermano, lo que comienza a afinar ese oído. Así como tu oído físico se va acostumbrando a las tonalidades de las distintas voces que tú escuchas a tu alrededor, asimismo, ese oído espiritual se va afinando a la voz del Espíritu Santo. Ciertas personas que incluso a ti te pueden hablar constantemente por teléfono, ya es fácil poder identificarlas. Esa es una clave importante y puede ser que usted lo tome el día de hoy como poco espiritual, lo que estoy diciendo, pero amado hermano, es así. Es muy fácil poder identificar la voz del Espíritu Santo si usted está
en constante intimidad con el Señor, si usted está constantemente estudiando la palabra del Señor, si usted está constantemente orando, es fácil poderlo hacer. Cuando tú eres un interlocutor, participante de la voz del Espíritu Santo, que le habla a tu espíritu, alma o cuerpo, sabes cuándo te habla. Porque por nuestra mente pueden pasar muchos pensamientos todo el tiempo. ¿O me va a decir que no? Todo el tiempo pasan muchos pensamientos. Al igual que cualquier persona aquí o en la China o en África o en Norteamérica tienen la misma capacidad que usted y yo de procesar todos los días cualquier cantidad de pensamientos. Tenemos cualquier cantidad de pensamientos, pero en nuestra vida cristiana comenzamos a filtrarlos, comenzamos a digerirlos y comenzamos a identificar cuáles son pensamientos naturales y cuáles son pensamientos sobrenaturales. ¿Cuáles son pensamientos de la carne? ¿Cuáles son pensamientos del espíritu? Comenzamos a identificarlo. Debemos de recordar lo que veíamos hace un momento en Juan 14:26 y les hará recordar. Alguien que está constantemente en la palabra sabe que el espíritu va a traer a través de esa voz silenciosa, va a recordar esos textos bíblicos, esas porciones bíblicas, esos pensamientos bíblicos del Señor. El Señor te va a recordar constante y permanentemente a través del Espíritu Santo. Y en ese proceso tú puedes decir, esto viene de Dios y esto no viene de Dios. Así de sencillo. Yo le pongo un ejemplo. En los últimos 15 días se ha dicho de que ya hay fecha para el fin del fin. Bueno, por ahí se habla del 18 de septiembre de este año 2024. Y bueno, nunca falta un vivo, pues no, nunca falta un vivo. Y entre esos vivos encontramos que hay gente que está vendiendo terreno en el cielo y lo vende por metro cuadrado. Metro cuadrado. Así que si usted está interesado, puede llamar a estos estafadores de la fe. Pero hay que ser reverendamente ingenuo para creer que hay alguien que te pueda vender aquí en la tierra en dólares el metro cuadrado en el cielo. Y hay gente que está comprando esos terrenos en el cielo. Entonces, cuando ese pensamiento que yo ahorita estoy mandando como información a tu cabeza llega, tú disiernes, pues dice, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que en estos tiempos se van a vender terrenos? Lo que sí dice la Biblia es que en estos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Muchos van a negar al Señor. La apostasía va a crecer de una manera exorbitante, que muchos burladores, estafadores van a salir. Eso sí me dice la Biblia. Por lo tanto, cuando yo discierno estos pensamientos, por un lado viene gente que me quiere engañar, pero por otro lado el Espíritu Santo de Dios te hará recordar lo que la palabra dice. De esa manera tú puedes digerir el sinnúmero de pensamientos que llegarán a tu vida. Sin número de pensamientos. Por ejemplo, nuevamente está saliendo el mazo profético. Está saliendo otra vez el mazo profético. Se para un pseudo profeta inventado de estos tiempos con un mazo. O sea, ya hay que ser, no sé, de otro planeta como para no comprender que la gente cada vez más y más se deja engañar por esta gente. No sé si al final le van a terminar dando un mazazo en la cabeza y lo van a soñar o realmente le va a revelar una profecía. Alguien dijo por ahí en algún momento dado, Señor, revélanos una palabra profética para estos tiempos. Y por ahí se ve que sale una voz y dice, lee la Biblia. ¿Quieres palabra profética? Lee la Biblia. ¿Quieres más palabra profética? Escudriña la Biblia. No estés pidiéndole palabra profética a ningún hombre. Si tú quieres la palabra profética, acude a la fuente de información y es la escritura. Así que, amado hermano, este punto es tan necesario recordar de cómo podemos diferenciar cuando el Espíritu Santo habla de distintas maneras. Entonces, la primera que estamos viendo es cuando el Espíritu Santo le habla a tu mente. Cuando el Espíritu Santo te está hablando, lo va a hacer a través de pensamientos que están ligados a la palabra de Dios, a la verdad absoluta, a la palabra que te hace libre, a la palabra que trae crecimiento,
a la palabra que trae madurez espiritual. Bien, veamos otra diferencia. ¿Cómo escucho esa voz en mi mente ahora? ¿Cómo escuchamos esa voz en nuestra mente? ¿Cómo lo hacemos? Bien, si tú y yo, bueno, sin excepción, el Señor nos llama doulos a todos, ¿no? Somos siervos. Eso es lo que el Señor dice en su palabra, que tú y yo somos siervos. Si eres un servidor activo, vamos a ponerlo así, que activas directamente en un ministerio dentro de una iglesia, ¿sí? Porque creo que todos actuamos en un gran ministerio llamado familia. Pero vamos a llevarte a ese contexto de iglesia local. En ese sentido, si tú eres un servidor, necesitarás que el Espíritu de Dios te guíe especialmente en relación con los que están trabajando contigo. Estamos hablando con la gente a tu alrededor, con los demás hermanos, siervos que están ahí también enfocados en una actividad específica dentro de un ministerio. Traigamos a colación a un personaje llamado Judas. El espíritu de Judas es el espíritu de las personas que fingen a la perfección, que fingen a la perfección. Acuérdese que Judas era parte de los 12. ¿Usted se acuerda? El Señor Jesús lo sabía perfectamente, pero Pedro no lo sabía. Juan no lo sabía. Mateo no lo sabía. Ahí usted se da cuenta, Andrés lo sabía. Pero ¿quién sí sabía? El que iba a entregar al Señor, el hijo de perdición, ahí estaba, Judas. Pero Judas fingió tan perfectamente durante esos 3 años y pico que nadie se había dado cuenta, a excepción de quién, de Dios. Por ello, en ocasiones, tú y yo no vamos a saber del veneno mortal que nos rodea, del veneno mortal que está a tu alrededor polulando por ahí, ¿no? A menos de que Dios nos lo revele de una manera sobrenatural. Descubrimos que el Espíritu de Dios hace estas cosas inusuales y las hace. Cuando no tenemos forma de saber ciertas cosas de manera natural, el Señor va a hacer algo para revelar qué es lo que está pasando a tu alrededor. No es la manera principal en la que Dios nos va a hablar, pero ciertamente es un método importante. Dios le habla a nuestra mente cuando tiene que hacerlo. La palabra expresa, y traigo a colación nuevamente el texto de Juan 14, más el consolador en el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, eran palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas veces cuando los hombres y mujeres de Dios dicen que Dios les habló, y eso es importante, Dios habló. Y por eso al principio dije, cuidado con sacar de contexto, porque a veces esto es tan finito y lo podemos confundir con aquellas expresiones retóricas tradicionales de engaño que han habido a través de distintos espacios, no solo en este país, sino en el mundo entero. Cuando usted escucha esta expresión, Dios me habló, quieren decir que en su mente se manifestarán ciertos pensamientos que creen que vienen del Espíritu Santo al estar en la palabra de Dios. El Señor jamás va a revelar algo que no está en su palabra para tu vida y la mía. El Señor siempre va a traer, y no digo porque la Biblia usted la abra al azar y ahí va a salir a revelación, no. En ese estudio que usted tiene sistemáticamente, en ese devocional diario, en esa lectura diaria, en ese escudriñar diario la palabra, el Señor le va a revelar. Y cuando usted dice, Dios me habló, no es porque Dios lo llamó por teléfono, sino porque Dios a través de su palabra le ha revelado algo a usted para compartir. Le ha revelado algo a usted para tomar decisión. Le ha revelado algo a usted
para su vida espiritual. En ese sentido, es que tenemos que tomar muy fino este tipo de enseñanzas y no andar por ahí diciendo, Dios me habló y usted se queda así, porque le digo, en la inexperiencia, en los primeros pasos que a veces uno da como tierno en la vida cristocéntrica, a veces tiene esa tendencia. Y le digo sinceramente, tal vez en mis primeros años como cristiano, era muy crédulo, ¿no? No incrédulo, no muy crédulo cuando alguien decía, Dios me habló y uno se queda, bueno, Dios le habló, pues no. O sea, yo no creía que Dios le hablaba como estamos hablando en este momento. Y no es así. Por eso la palabra te fortalece. La palabra evita que tú seas engañado. La palabra te prepara para estar en todo tiempo y bajo toda circunstancia firmemente preparado. Estás preparado para toda buena obra. Y esa buena obra tiene que ver con el crecimiento espiritual. A partir de este momento, tú y yo tenemos que tener fe claramente definida de que la voz del Espíritu Santo va a hablar a nuestra mente, pero por medio de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios dice cosas a nuestra mente y es recordándonos lo que en la palabra está escrito. El nivel de vida que usted tenga para con la palabra será ese nivel de vida que el Espíritu Santo va a hablar a su mente. Entre más usted se adentra al estudio de la palabra, mucha mayor bendición va a haber para su vida. Cuando el Espíritu Santo le habla a su mente, a nuestra mente, tenemos pensamientos distintivos, tenemos pensamientos especiales y únicos, y vienen de manera inusual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo puedo decir, no por ser que sea doctrina, sino por mi propia experiencia en ese sentido, de que a veces vienen versículos, y digo porque uno se los graba a manera de versículos, ¿no? Tan directo. Así es como que viene y te inyectan directamente al pensamiento y el Señor lo trae. Lo trae. Y lo trae en el momento preciso, a la hora precisa para la decisión de ese momento. Y es importante que usted y yo tomemos decisiones basadas en la voz del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y esto lo vamos a aprender día a día a través del estudio y el nivel de profundidad en la palabra de Dios. Y eso opera por medio de la fe. De la fe, que es el libro maravilloso que Dios ha puesto a nuestro alcance. La Biblia tiene la revelación escrita que Dios ha dejado para ti y para mí. Así que, amado hermano, esto realmente es profundo, maravilloso y de mucha bendición para nuestras vidas. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.